cómo actúa en sí las neurotransmisores. Por ejemplo, ahí está diciendo que estas cápsulas que veis se encuentran encerradas en la adrenalina y la acetilcolina. Y esas se encuentran en las varicosidades nerviosas y se almacenan en su vesícula. Eso es lo que muestra ahí. Y cuando llega una neurona, mediante la membrana, o sea, la permeabilidad de la membrana de calcio, hace la liberación de eso como que vamos a tratar de desglosar un poquito lo que viene aquí. ¿Qué cosas ¿qué cosas me pueden preguntar de esto en el examen? Lo tiene que analizar, tiene que ser muy eficaz, ¿no? Primero, ¿qué son las terminaciones postganglionarias? Tenemos neuronas preganglionales y tengo neuronas postganglionales. Me ha indicado el doctor en las postganglionales. Dice, entonces, todo se produce en las postganglionales. Esa es la primera pregunta. ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se secretan? ¿Qué son los transmisores o neurotransmisores? Y paso por paso. Te pregunta, por ejemplo, ¿dónde se sintetizan? Todas se repite lo mismo, ¿no? Eso, lo primero, en las varicosidades de las neuronas nerviosas postganglionales. Y el concepto, ¿y qué son las varicosidades? Entonces hemos dicho, son dilataciones relativas que se encuentran los aros cerca del subsistente efector. Ahí está. Esas son ahí se sintetizan. ¿Dónde se almacenan? En las vesículas. ¿No? En las vesículas. ¿Cómo se excretan? Por exocitosis, ¿no? Vamos a ver el mecanismo, pero es por exocitosis. Se libera hacia el espacio sináptico. Hacia el espacio sináptico. Porque la terminación nerviosa, órgano efectuar el espacio, ¿no? Se libera ahí. Y ocurren muchos efectos también, la destrucción y todo lo demás. Pero bueno, entonces se sintetizan y se almacenan en las varicosidades. Eso es fundamental. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿qué tipo de neurotransmisores? ¿Qué neurotransmisores son colinérgicos? ¿Qué neurotransmisores son alinérgicos? Las tengo que saber. O sea, sí o sí las tengo que saber. Eso es para toda mi vida, porque toda mi vida como médico me van a hablar siempre de farmacología, neurología, me van a hablar siempre de todo. Me va a decir, doctor, sobre este neurotransmisor. Por ejemplo, ¿cuáles son los neurotransmisores adrenérgicos? Eso han dicho ustedes. En orden de importancia, ¿cuál es? El primero es la noradrenalina o norepinefrina, así también se llama. ¿Ya? Noradrenalina o norepinefrina, así también se llama. Es el que se libera específicamente en las terminaciones nerviosas postganglionares, ¿ya? Como neurotransmisor. Este neurotransmisor, ojo, pregunta del examen, este neurotransmisor se libera, uno, en la terminación nerviosa postganglionar como neurotransmisor y se libera como hormona a través de la médula suprarrenal. Eso se libera de dos maneras, como neurotransmisor en estas fibras nerviosas postganglionares y se libera como hormona. O sea, tengo norepinefrina como neurotransmisor que se libera en esta terminación nerviosa, pero también como hormona que se libera de la médula suprarrenal. Entonces, tiene origen nervioso y un origen hormonal. Los neurotransmisores pueden ser naturales o pueden ser hormonas. Por ejemplo, la médula que libera noradrenalina y adrenalina. Pero la médula no libera neurotransmisores. O sea, estos neurotransmisores son hormonas, no liberan neurotransmisores, son hormonas las que liberan la médula suprarrenal. Así como ACTH, cortisol, todo lo que libera la médula son hormonas. No confundan. La médula libera hormonas. ¿Qué son? Estas hormonas se llaman noradrenalina y adrenalina. Entonces, cuenten dos. Una natural, que se libera así como neurotransmisor, y otra como hormona. Entonces, hemos dicho, además de ese neurotransmisor principal que se libera en las terminaciones nerviosas, entonces dirán, ¿por qué es el principal neurotransmisor? Porque en todas las terminaciones nerviosas postganglionares se libera eso o se libera adrenalina. O sea, todo el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor principal
es noradrenalina. Porque toda su terminación nerviosa libera ese neurotransmisor. Ese es el principal. Pero después vamos a ver diferencias entre la nora y adrenalina. En cuanto a acción es diferente. Pero si es la primera y la única que se libera esta terminación, entonces ese es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Se tiene que dar grado. Después de eso dijimos, primero es entonces ese. ¿Ese por qué? 2, hemos dicho, es la adrenalina, y 3, la dopamina, ¿no? Esos son los 3 neurotransmisores adrenérgicos. Tienen diferente origen. Entonces, colinérgicos, ¿qué dijimos? El principal neurotransmisor colinérgico es acetilcolina. Por lo que se liberan las terminaciones nerviosas colinérgicas y toda terminación nerviosa colinérgica que libera acetilcolina, pues es colinérgica porque libera acetilcolina. Entonces, esto es fundamental. Algunas cositas vamos a ir pasando para que se les quede que son importantes. El mecanismo, por ejemplo, de la liberación. Hay 2 formas que vamos a ver, pero una de estas formas es esto, ¿no? Uno, siempre se produce aumento de la permeabilidad de la membrana. ¿Ya? Entonces, cuando se aumenta, por ejemplo, cuando llega el potencial de acción, dijimos, entonces abre estos canales. Aumenta la permeabilidad, abre este canal y entra el calcio. ¿Ya? Cuando entra el calcio y el sodio, vamos a ver, se produce excitación. Cuando sale el potasio, se produce inhibición. Vamos a ver un poquito con la otra cosa. Pero el principal es aumento del principal mecanismo, o la base de esta neurotransmisión. El mecanismo de acción tiene que ver con el aumento de la permeabilidad de este tipo de receptores. ¿Ya? Bueno, eso es lo que dijimos también. Cuando ya empezamos a hablar un poquito, ¿qué es esto? Pues estoy hablando de neurotransmisores. Yo tengo que inclusive entender que el nombre de neurotransmisor son transmisores de la información nerviosa de tipo autónomo. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Qué función? Lleva la información. Pero uno lleva una función autónoma, ¿ya? De tipo autónomo. Por eso, neurotransmisores transmiten la información. Alguien tiene que recibir esa información y vamos a hablar de receptores. ¿Ya? Entonces, eso básico tiene que quedar claro. Entonces, cuando decimos acá, por ejemplo, hablamos de la acetilcolina, ¿qué cosas yo puedo sacar que me sirven en mi práctica? Primero, ya sé dónde se sintetiza, son los mismos. Ya sé, se sintetiza. Ya sé que es importante esto, la presencia de esta enzima, la acetiltransferasa de colina. Esa es la base, esta enzima es la que sintetiza a través de acetilcolina, hay colina, acetilcolina. Eso es cómo se sintetiza. Pero tengo que saber también quién la destruye y cuál es su tiempo de acción. Tengo que saberlo sí o sí. Por ejemplo, si les preguntan, el tiempo de acción de este neurotransmisor es mayor que el adrenérgico, ¿cuál tiene mayor tiempo de acción? Nada, ahí viene, ¿cuál es el tiempo de acción? La duración, ustedes comparan, tienen que comparar, tienen que ser muy minuciosos en su estudio. Comparen, analicen, entiendan la palabra, tienen que ir hasta lo finito. Si le echan una leída por ley, puede que hoy día les falta el examen, pero mañana es olvidado. Entonces, vaya a la palabra. Ojo, entonces, ya sabes que la destruye la acetilcolina, esta es la enzima que la destruye. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si la inactiva la acetilcolinsterasa? Les decía, por ejemplo, con los carbamatos, con los órganos fosforados, que las personas con intento suicida se ingieren voluntariamente, la inactiva esta enzima. Por lo tanto, la acetilcolina, ese neurotransmisor, ¿qué va a pasar? Va a permanecer en la sangre mucho más tiempo. Entonces va a primar más el efecto parasimpático. Porque este neurotransmisor es principalmente parasimpático. Por lo tanto, ¿qué va a tener el paciente? Cielo fiebre, vómitos, cielos alcohólicos, entonces todo efecto parasimpático. ¿Y cómo lo he hecho? La inactiva extensión. Entonces, cada parte, chicos, esto es muy importante. O sea, entiendan, por favor, ¿ya? Y la duración. Segundo. Si usted compara. Dosis tetania no podría tener también en este caso tetania. ¿Cuál es la explicación? Por el calcio. Si la activa es la entrada de calcio. Puede ser, todo a nivel de canal receptor de calidad del calcio. Todo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el canal del calcio, por ejemplo?
El calcio, todo el calcio está encargado de la despolarización, ¿no? De la fibra muscular, la fibra muscular cardíaca, el calcio es el encargado de activar todo. Si inactiva ese esfuerzo que se protege, pues, es excitado, el calcio es excitado, despolarizado. Entonces, tiene el control celular, ya depende mucho de lo que acá. Entonces, ya saben, si ves la resumen, ha estado todo claro. Yo tengo que saber cómo se sintetiza. Este cuadrito, por ejemplo, es bien para que ustedes analicen. Ya sé que el primer paso es la síntesis, ya sé cómo se sintetiza y una enzima es fundamental. Ya sé dónde se almacena, ¿no? En las vesículas. Ya sé cómo se libera por exocitosis. Ojo, por exocitosis se libera esta enzima. Una vez que se libera a este espacio sináptico, a este espacio, ¿cuál es la segunda ruta? Que es una subreceptor. Acá vamos a estudiarlo acá. Pero es importante que sepan que una vez liberado este neurotransmisor de acetilcolina, se va a unir a su receptor de acetilcolina. Y ya vamos a ver qué tipo de receptores hay, dónde están ubicados. Vamos a ver todo. Pero es acá. Y después una actividad es más un tipo de acción. En este caso, tipo de acción muy cortitos, seguros. Únicas líneas activadas, la destruye. ¿Quién las destruye? ¿Quién la elimina? Es la acetilcolinesterasa. Eso tiene que quedar muy claro. Si seguimos viendo esto, hemos visto. ¿Qué pasa con la noradrenalina? Si ustedes ven cada uno de los gráficos, se ha tratado de agrupar, se ha tratado de sintetizar, ya para que ustedes puedan también comparar. La síntesis sería entonces, perfecto, no va a variar, ¿ya? Pero esta síntesis requiere de 4 pasos, ¿no? En muchas reacciones químicas, para llegar hasta el estado de noradrenalina, pasa por dopamina. Pero requiero yo, ¿cuál es el principal insumo, por ejemplo, para sintetizar noradrenalina? Tirosina. Para el otro era colina. Ese es el insumo. Yo necesito tirosina. A partir de la tirosina es un tipo de oxidación, como he dicho, toma dopamina, la dopamina se descarboxila y luego se deposita en las vesículas y ahí se produce la tirosina, la hidroxilación y se transforma en noradrenalina. En estos 4 pasos se producen en la fibra nerviosa postganglionar. Los 4 pasos para llegar al producto final. El producto final es la noradrenalina. Si ustedes se dan cuenta, en ningún lado estamos hablando de adrenalina, ¿no? Seguimos hablando de noradrenalina. Ya es un insumo. ¿Y el quinto paso dónde se da? Ahí miren, la noradrenalina también sufre procesos de metilación y transforma en adrenalina. De ahí que en la médula suprarrenal, esta se asiste por un quinto paso, transforma casi el 80% de la noradrenalina. Ese es el quinto paso. Pero también hay que saber esto. Una pregunta en el que la noradrenalina, o sea, tiene que ir hasta la corteza suprarrenal para que se transforme en adrenalina. ¿O no? Vamos a ver cuando veamos un poquito, veamos todo el receptor. Ese de la noradrenalina no es de las células suprarrenales. Es que en las zonas cromátinas, porque esta síntesis de nora y adrenalina, esas se producen en las células cromátinas, en la médula. No es que llega al neurotransmisor, sino que la médula se sintetiza el neurotransmisor. No confundo. Porque, por ejemplo, el neurotransmisor de esta fibra colinética y ese colina, ¿cuál sería? Es el colina. Pero no se libera, digamos, eso libera a nivel de la célula cromática, pero no libera el neurotransmisor. Porque ¿cuál es la fibra? La fibra, por ejemplo, hay una fibra. ¿Cuál es la fibra de este? Hemos dicho. Del sistema nervioso simpático hay fibras preganglionales. Hay una fibra preganglionar que va directamente a dónde? A la médula suprarrenal. Ahora revisen su dibujo, el dibujo que se da. Tiene un dibujito bonito para que no se les olvide. Tiene un dibujito bonito ahí.
Acá por aquí. Hemos dicho todas las fibras, eso tienen que claro, ¿no? Las preganglionares, todas, mira, incluye simpático y parasimpático, son colinérgicas. Es decir, si son colinérgicas, liberan sus neurotransmisores acetilcolina. Pero esta, ¿dónde está? A su neurotransmisor. Y su neurotransmisor es nicotínico. No es un neurotransmisor adrenérgico. ¿Ya? Y no se libera acá, no se está liberando el neurotransmisor adrenalina. Pero a través de este estímulo, la médula está sintetizando que sí, noradrenalina y adrenalina. Acá no hay una fibra postganglionar, O sea que es simpático. El 80% de la adrenalina que ocupa es el que sintetiza en la propia médula suprarrenal. En porcentaje, digamos, ¿qué cantidad? ¿Eso qué cantidad sintetiza? El 80%, o sea, del 100% de síntesis de esos dos neurotransmisores en la médula, 80% es adrenalina. 20% nomás, miren, solo 20% es noradrenalina. 80% es del 100%. ¿Por qué? ¿Por qué 20%? Porque el otro lo ocupa para el otro, digamos, yo quiero, digamos, supongamos, que yo necesito 100% de noradrenalina, ¿ya? El 80% ya la sintetizan las fibras nerviosas postganglionares, ya la sintetizan. O sea, ya hay una gran cantidad de nora que se está sintetizando en las fibras nerviosas postganglionares, todo el simpático. O sea, ¿para qué voy a sintetizar? ¿Para qué voy a sacrificarme a sintetizar? Mire, ¿cómo el organismo tan sabio? Él hace solito, dice, si yo sintetizaría, por ejemplo, 80-80, no, pues yo requiero más adrenalina que noradrenalina, porque tiene diferente acción. Vamos a ver más adelante, difieren algunas acciones. No es lo mismo. Son los mismos neurotransmisores de tipo adrenérgico, pero que cumplen diferente función cuando actúan sobre diferentes receptores. ¿Ya? Vamos a ver, eso es muy diferente. Entonces, en la médula se sintetiza, digamos, del 100% de los neurotransmisores, el 80% es adrenalina y solo el 20% es nora. Y me dice, se pregunta más allá, pero ¿por qué, doctor, es solo 20%? Porque el otro 80%, para que sea 100%, ya se sintetizan en todas estas fibras nerviosas postgangliosas. Ahí tengo 80. Y aquí necesito poquito, porque yo necesito más adrenalina. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si ustedes ven el tiempo de acción de la noradrenalina liberada por estas fibras nerviosas postgangliosas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo de acción? ¿Cuánto dura? No están leyendo. Pocos segundos. Que dura poquito. Mira, pocos segundos. Oye, entonces, mira, se fue todo rapidito. ¿Ya? Pero ¿qué hace? Miren. En cambio, la noradrenalina secretada por la médula suprarrenal permanece en la sangre 10 hasta 30 segundos. Entonces su función apenas disminuye a partir de los 2 o 4 minutos. Pues como que en el momento en que la acción, porque la acción simpática es mucho más importante, requiere más, o sea, el organismo, por ejemplo, en una situación de estrés físico, emocional, requiere mucha actividad, mucha descarga simpática. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ocurre una convulsión? ¿Qué pasa con las neuronas? Hay una descarga eléctrica. Todo el cuerpo se queda, ¿no? Las crisis convulsivas. Hay una descarga eléctrica de segundos. En un mismo momento todo se despolariza. Entonces hay lo mismo. Por ejemplo, cuando hay una crisis, un estrés físico o emocional del paciente, va a subir una descarga intensa. Tiene que afectarse muchos efectores, muchos órganos. ¿Ya? Pero necesita, para soportar esa carga física, probablemente más tiempo. O eso suele ser segunditos. ¿No? Se requiere más tiempo. Entonces, a medida que la acción de la noradrenalina se está acabando, al mismo tiempo, mira, al mismo tiempo se está liberando noradrenalina, ¿o no? Si ustedes ven, si dibujan el gráfico,
el mismo momento que sale la activación simpática, está yendo a todos sus efectores simpáticos, pero uno de sus efectores simpáticos también es la médula suprarrenal. Al mismo tiempo, por eso dice, la estimulación es directa y es indirecta. Directa para directamente todos sus fibras por el caminar para que libere este neurotransmisor. Y de manera indirecta para la médula. Pero si a su tiempo de acción se está acabando, inmediatamente se libera adrenalina. Y no adrenalina, pero la médula. De tal manera que el tiempo de acción de este sistema nervioso simpático, con la ayuda, digamos, de estas hormonas que se liberan de la médula suprarrenal, persiste mucho más tiempo. La acción es mucho más tiempo. Tiene más tiempo de duración. Entonces eso tiene que quedar claro, chicos. Vean las diferencias. Pero vamos a ir un poquito más a poco para que vayan entendiendo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora, esto hemos hablado ya con ustedes, receptores. Vamos a ir pasando unas cositas. Primero, por ejemplo, ¿qué es un receptor? Esto, por ejemplo, creo que no está. ¿Se ha hecho imprimir o no? Lo que le he mandado a la doctorina. Eso pasa a ver. Sí. Por ejemplo, este concepto creo que no está. ¿Ves? Creo que no tiene este concepto. ¿No? Entonces, esa es la entonces se va a mejorar, pero sí se puede mejorar. Y en el concepto es ese concepto, no me interesa que sepan. Porque si yo no sé el concepto del sector, mal podría hablar del sector, qué función tiene, dónde están localizados, no voy a poder comprender. ¿Ya? Entonces vamos a, por ejemplo, esta es la definición. De esta definición, cuando yo entiendo la definición, entiendo el concepto, entiendo todo. La idea es que comprendan. Dice, ¿cuál es el concepto de un receptor? Los receptores, ya sean colinérgicos o apoptóticos, primero, son proteínas integrales de membrana. Ya, proteínas integrales de membrana. Uno, que son, ya sé que son proteínas. Son que están en la membrana. O dice, ¿están ubicadas dónde? Yo tengo que saber, en la membrana plasmática. No están en el citoplasma, no están en el núcleo. Ojo, están en la membrana plasmática. Puede ser una neurona postsináptica o una célula vector. Pero esto es lo más importante. ¿Qué son? ¿Y dónde están ubicadas? A partir de ahí yo voy a poder comprender. Ya sé que son proteínas de membrana, ya sé que su sitio de ubicación es en la membrana plasmática, y a partir de ahí ya, con ese concepto claro, empiezo a desarrollar todo. Entonces, si yo sé que este es un receptor, si este receptor va a recibir al neurotransmisor, a la sustancia que está transmitiendo la información autónoma, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa? ¿Quién la activa? Entonces, eso es más importante. Entonces, yo requiero el primer paso, ¿no? Lo que tiene que ser primero, tiene que haber unión o fijación, tiene que unirse, tiene que fijarse el neurotransmisor al receptor, porque si no se une no hay activación. Tiene que haber unión al receptor del neurotransmisor. Tiene que haber unión, fijación. Dos, ¿qué pasa? Se produce en ese momento cambio de la estructura de la proteína. De este neurotransmisor, se cambia la estructura del neurotransmisor. ¿Ya? Por tanto, puede excitar o puede inhibir. Entonces, vamos a ver dos cosas que pasan. Lo que les decía. Uno, tiene que haber cambio de la permeabilidad de la membrana. Dos, tiene que activarse una enzima. Cada receptor actúa por diferentes mecanismos. Por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Qué pasa con esto? Lo primero, dice, ¿qué pasa cuando se ocasiona excitación o inhibición de la célula? ¿Qué pasa con el cambio de permeabilidad de su membrana? Mire, ¿qué cambios ocurren? Cuando aumenta la permeabilidad de la membrana, ¿no? Ustedes ven, ¿qué es lo que se abre? Canales iónicos. Ya, canales en la membrana hay canales iónicos. Mire, esta membrana, entonces aquí están los canales iónicos. Hemos dicho, esta es la membrana. ¿Dónde son ubicados los receptores? En la membrana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando llega el poder de ascensión? Hemos dicho, se configura, se cambia la estructura de la proteína, en este caso de la receptor, ¿no? Se cambia la estructura de la proteína. Entonces, puede abrir esos canales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se abre un canal? Cuando nosotros abrimos este canal, entra un canal, un ion. ¿Qué ion se entra? Cuando se aumenta la permeabilidad de la membrana. Cuando entra el ion,
sodio o calcio. Entonces, o sea, la apertura de este canal permite el ingreso de esos dos iones y ese ingreso ya dentro de la célula, ¿qué ocasiona? Despolariza la membrana. Por lo tanto, se produce la excitación de la célula. ¿Ya? Ojo. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Es importante para que entiendan qué es lo que pasa cuando se inhibe y cuando se excita. La apertura de los canales de potasio, de estos mismos canales, pero para el potasio, lo que hace es permitir la salida de potasio fuera de la célula. ¿Ya? Suele inhibirla, la inhibe ¿por qué? Debido a que la pérdida de potasio, que es electropositivo, tiene carga positiva, crea una hipernegatividad en el interior de la membrana. Eso hace que se hiperpolarice y se inhiba la transmisión. Entonces, la salida de potasio la inhibe. La entrada de sodio y calcio la excita. Entonces, ojo, les repito, el aumento de la permeabilidad hace que se abran canales iónicos. Y este segundo mecanismo de acción, ¿qué dice? El segundo, una vez que ingresa, miren este dibujo. Este es el receptor. Esta es la proteína G, la proteína S, la I, la U. Bueno, por ejemplo, este es el neurotransmisor. Esta es la membrana. La membrana. Neurotransmisores están ubicados, son proteínas asociadas a proteína G. Dicen la proteína G como señalización. Llega el neurotransmisor al receptor. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, este es el receptor. Este receptor tiene tres componentes: un componente alfa, beta y gamma, gamma y beta. Alfa, beta y gamma. Tres componentes. Una vez que ingresa, se despolariza, cambia su configuración y la fracción alfa, miren, va a activar a una enzima. Estos llevan a través activando enzimas. ¿A qué enzima la están activando? A la adenilato ciclasa. ¿Ya? La adenilato ciclasa, en presencia de ATP, forma MP cíclico como segundo mensajero. Y eso es lo que hace que la célula se excite. Pues hacen de esa manera, actúan activando enzimas. Pues dicen, miren, la unión de la noradrenalina a su receptor en el exterior de la célula, dice, aumenta la actividad de quién? De una enzima. Esta es la enzima adeninato ciclasa. Aumenta la actividad dentro de la célula, porque viene la enzima ya está dentro de la célula, no está fuera, afuera está adentro. Lo que produce la formación de un segundo mensajero, que es el monofosfato de adenosina cíclico o el AMP cíclico. Entonces, que a su vez pone en marcha cualquiera de las unidades de excitación. ¿Ya? Esa es así como juntan como segundos mensajeros. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir viendo esto, que también ya lo hemos visto con ustedes. Vamos a ir repitiendo algunas cosas. ¿No? Ahora, cuando yo veo, digamos, receptores de órganos receptores, digo, ¿cuántos tipos de receptores conozco? Los inotrópicos, los inotrópicos son el único que es nicotínico, ¿ya? Y en cambio los metabotrópicos son dos, nicotínicos, ¿ya? Ahora acá, por ejemplo, se colocó un concepto que me parece interesante. Una sustancia transmisora autónoma o neurotransmisor autónomo que está llevando la información, chicos, este neurotransmisor es capaz de inhibir en algunos órganos o ocasionar excitación en otros. ¿Esto de qué depende? De que si excitador, si es inhibidor, si es excitador. De la naturaleza del receptor. Depende del receptor. Solo hay que saber, cada receptor cumple una función. Ya cada receptor. Pero vamos a llegar a eso como ya hemos visto. Ustedes hemos visto esto. Estamos pasando nomás, ¿no? Ya hemos visto esto. Por ejemplo, pues ahora hablo de receptores nicotínicos. Hemos dicho, yo primero tengo que ser, ahora ya sé. Mi neurotransmisor tiene que llegar a este receptor, ¿no? Por ejemplo, vamos a desglosar a este receptor. Ya sé que este es un receptor canal. Si digo que es un receptor canal, ese es su mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Cuando se une cualquiera de los iones, el sodio y el potasio, tiene que unirse al receptor. Este receptor va a sufrir un cambio conformacional y va a abrir sus canales. Va a abrir sus canales y va a entrar lo que son los neurotransmisores. Por ejemplo, la llegada de este neurotransmisor a este receptor nicotínico, ¿ya?
¿qué es lo que va a pasar? Pues es un receptor canal. Abre canales iónicos, ¿no? Es lo que decíamos. Aumenta la permeabilidad, pero abriendo los canales iónicos. Si entra sodio y potasio, excitación. No sé, sodio y calcio, ¿no? Excitación. Pero si sale el potasio, inhibición. Entonces tiene que ir acá. Si entra sodio y calcio, la excita, ¿no? Como te dijiste, la excita, despolariza, despolariza. Pero si sale potasio, entra sodio y calcio. Sale potasio. La salida del potasio crea una electronegatividad adentro. Por lo tanto, la hiperpolariza, entonces la inhibe. Salida de potasio, inhibición. Listo. Entrada de calcio, excitación. Por lo tanto, son receptores canal. Excita, inhibe la célula vectora. O sea, a esta célula donde se encuentra el receptor, la puede excitar o la puede inhibir. ¿Ya? ¿Mediante qué? Un cambio de permeabilidad de su membrana. Lo que hace, abre canales. Sí, eso abre canales. Entonces yo sé, si es excitación, entra sodio y calcio. Si es inhibición, sale potasio. Ese es su mecanismo de acción. Y ese es su mecanismo de acción. Perfecto, sé que es un receptor canal. Ahora la pregunta es, bueno, esto es del otro, bueno, esto vamos a ver cuando veamos. Doctor, si es inhibición sale el calcio, Si sale el calcio, inhibición. Inhibición. ¿Ya? Si entra el sodio y potasio, excitación. ¿Y el potasio, doctor? Excitación. Si entra el sodio y calcio, excitación. Salida de potasio, inhibición. La salida del potasio. La salida del potasio. Salida del potasio. Miren, dos entran, uno sale. Se abre el canal, son canales iónicos. Una vez que se abre, entonces, ¿alguien sale quién? El que entra es el sodio y el calcio. Eso ocasiona excitación. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, si se abre el canal para el potasio sale. Si sale el potasio, es inhibición. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a seguir desglosando. Quiero que entendamos. Entonces, el retorno con allá. Tenemos que saber qué es el receptor inotrópico, el receptor nicotínico. Sé que es inotrópico, sé que se actúa a través de canales, sé que es un receptor canal. Bueno, ahora voy a ver, por ejemplo, ¿por qué se llama receptor nicotínico? Tampoco estaba eso, que les he mandado, ¿no? Tengo que mejorar todo. O sea, cada vez que reviso libros y encuentro cosas que me parecen que ustedes deberían conocer, está bien. ¿Ya? Eso es la medicina. Medicina es así. Todos los días hay que leer, todos los días hay nueva información, todos los días hay que actualizarse. Ese es nuestro trabajo. O sea, quien ha estudiado medicina, eso lo va a hacer siempre. Siempre, de eso nos pagan, ¿de qué me pagan? De estudiar. De leer, no me pagan de otra cosa. Tengo que leer y comprender, ¿no? La idea es comprender. Cuando comprendes, en fin. Bueno, vamos a seguir entendiendo, tranquilo, ¿no? La idea es que vayan comprendiendo. Ya no se va a pasar rápido. Bueno, ya sé que su canal, aquí lo estamos repitiendo lo mismo. Ya te recordar, acá se les hace un poquito más específico. Vamos a ver un poquito más acá. Por ejemplo, ¿qué es por qué se llama el receptor nicotínico? ¿Dónde está la nicotina, por ejemplo? En las hojas del tabaco, ¿no? Ahí está la nicotina, se dice, se llama receptor nicotínico. Dice, ¿por qué? Porque la nicotina imita la acción de la acetilcolina cuando se une al receptor. Por eso, imita la acción de la acetilcolina cuando se une al receptor. Se llama receptor nicotínico. Ya sé entonces por qué se llama receptor nicotínico. Eso es lo más importante. Primero, ya sé por qué. ¿Por qué se llama doctor? En tu práctica te van a preguntar mañana. ¿Y por qué se llama doctor nicotínico? Pero ya sabes por qué se llama doctor. ¿Vale? Ya sabes por qué se llama. El mecanismo de acción, ya lo conoces. Es un canal. Pero te puedes desplayar. Mira aquí. Sale el potasio, inhibición. Entra sodio, calcio, excitación. ¿Listo? Ya sabes. ¿No? Ya sabes el mecanismo de acción. ¿Ya? Pero por aumento de la permeabilidad cuando llega el impulso nervioso, ¿no? El neurotransmisor en este caso. ¿Dónde está localizado? Lo primero hemos dicho. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Qué se llama? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Dónde está localizado? Acá se trata este dibujo. ¿Estás viendo? Inclusive, muchas de estas cosas siempre quiero que las coloco acá para que ustedes vean. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Tanto, miren, parasimpático y simpático. Inclusive, el somático. ¿No? Dice, miren, entonces vemos un poquito. Pero cuidado.
no están en los ganglios. Por eso quería que quede claro acá. Por eso he tratado de revisar muy bien. Dice, ¿a dónde está ubicado en los ganglios? ¿Qué son los ganglios? Ah, que habría saber. Hemos dicho que son núcleos, que son ganglios. La parte de la acumulación de soma en la parte de ¿El qué? Cuerpos neuronales que se encuentran en el Exacto. Ocupación de cuerpos neuronales que se encuentra en el sistema periférico, ganglios. Ocupación de cuerpos neuronales en el sistema central, núcleos. Claro, núcleos y ganglios. ¿Ya? Si usted se puede fijar, pero todos tienen los ganglios. Estamos en ganglios. Ahí se produce la sinapsis. Ah, pero miren, vamos a llegar más allá, no es tanto así tan sencillo. O sea, en general lo decía que sabe, ahí se produce la sinapsis, la neurona pre-postcardinal, ahí se produce en los ganglios, ¿ya? Ahí se produce identificar información, ¿no? No se olviden que estas son neuronas motoras autónomas efectoras. Estas están transmitiendo la información. La preganglionitis son neuronas motoras efectoras. Son los que están llevando la información a sus efectores. Por eso los receptivos, vamos a ver cuando el tipo día, vamos a ver el círculo, lo que decíamos, el arco reflejo, cómo se produce el arco reflejo somático, ¿ya? Hay neuronas sensitivas, hay neuronas sensitivas autónomas y neuronas motoras autónomas. Estas neuronas motoras autónomas, que son dos, ¿no? La preganglional y la postganglional, llevan la información al órgano efector, ¿ya? La sinapsis se produce en los ganglios. Ahora, ¿dónde están localizados? Miren, si nosotros vamos más allá, dice, ¿está localizado dónde? En la membrana. Pero no es en el ganglio. A ver, no me puede preguntar, no. Dice, en la membrana citoplasmática, puede ser de las dendritas o los cuerpos celulares de las neuronas postganglionales. Claro, supongamos que esta es la neurona postganglional. Esta. Todo esto es el ganglio, ya todos son los ganglios. Esta es la neurona postganglional. No está ubicado en el ganglio, en la cadena de ganglios. Ahí se produce la sinapsis, ¿ya? Pero está acá, en la membrana de esta neurona postganglional. Es una membrana. Entonces, está ubicada en el cuerpo celular, la membrana de los cuerpos celulares de las neuronas postganglionales. Todas estas son las postganglionales, las postganglionales. Tanto del sistema nervioso simpático, miren, simpático, como del sistema parasimpático. Acá está. Acá. Una. La otra dice, en la membrana de las células cromáfines de la médula trascendental. Entonces te digo, ¿dónde están localizados, doctor? En la membrana plasmática o de los cuerpos celulares de estos nervios, ¿no? De los neuronas postganglionales, o tanto del parasimpático como del simpático, pero también las células cromáfines en la médula suprarrenal. Tengo que saber, miren, tengo que saber la localización, ¿no? Tengo que saber la localización, después saber la función. Bueno, ya sé cómo. ¿Y cómo se activa? ¿Qué la activa? ¿Quién es el neurotransmisor que lo activa? La acetilcolina. ¿Ya? ¿Quién es el neurotransmisor que lo activa? Lo que es la acetilcolina. Bien, la activación de este receptor nicotínico en ese lugar, ¿ya? A nivel de ese receptor, ¿ya? La membrana de esa fibra postganglional se produce por medio de la acetilcolina. Esta acetilcolina, este neurotransmisor, despolariza. Se transmite la información. Ahora, pues después de su fusión de este receptor solamente se dio información en sus sitios, ¿ya? De la pre a la postganglional. Transmite la información, ¿ya? Pero a través de la acetilcolina. Ahora, cumple función celular. Llega a los órganos efectores, nada que ver, porque en los órganos efectores no tenemos toscolina, excepto en la médula suprarrenal, ¿no? Ahí es como que su órgano efector, ahí llega ese receptor y hace que esta médula sintetice las dos hormonas, ¿ya? A partir de ahí, en el resto de los órganos efectores no actuaría, ¿ya? No, porque no tienen receptores nicotínicos, excepto la médula suprarrenal, ¿ya? Excepto la médula suprarrenal. Pero ahora vamos a los receptores muscarínicos, ¿ya? Hemos dicho que son los muscarínicos, los colinéricos, los muscarínicos, bueno, de transmito pulsar.
de los muscarinos, que son metaelectrónicos. Lo mismo, ¿de dónde viene el nombre? Una pregunta, pero ¿de dónde viene el nombre del receptor muscarino? El nombre proviene del veneno de un hongo llamado muscarina. ¿Ya? De ahí viene su nombre. Del veneno de un hongo llamado muscarina que imita la acción de la acetilcolina cuando sube una sucesión de condición. De ahí el nombre de receptor muscarino. Pues el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el segundo que hemos analizado. Actúan activando enzimas a través de segundos mensajeros. ¿Ya? Y utilizan, hemos dicho, la proteína G como de mecanismo de señalización. Según la proteína, somos como mecanismo de un receptor de señalización. Llega del transmisor ahí, se desconfigura esta proteína, ¿no? Activa las enzimas, crea segundos mensajeros, MPC. Es el mismo mecanismo de acción. ¿Ya? Pero una cosa es fundamental. Este es de respuesta lenta. El receptor nicotínico, chicos, dijimos que es de respuesta rápida. Ojo, es la diferencia. El nicotínico es de respuesta rápida. Este es de respuesta lenta, no se olvide. ¿Ya? Entonces, si ya sé cuál es su mecanismo de acción, sé cómo se llama, por qué se llama así. Entonces, lo otro, directamente voy a la localización. ¿Dónde está la